Hola, bienvenido al primer video basado en la construcción de circuitos osciladores. En este caso, te iré mostrando cómo voy a ir plasmando cada componente electrónico que se ve acá en el diagrama por medio de una tabla protuar. ¿Sí? Tal como aparece acá, el listado de los componentes que voy a utilizar serán dos resistencias de 220 ohm aproximadamente, dos resistencias de 10 kilo ohm, condensadores de 100 microfaradios, dos transistores tip 41C, NPN, dos luces LED y cable de unión. Las resistencias que voy a utilizar de 220 ohm son estas resistencias de 4 bandas de una potencia eléctrica de 1 watt aproximadamente. Sus colores son rojo rojo, marrón dorado. Rojo rojo, marrón dorado. ¿Sí? Voy a utilizar también estas dos resistencias de 10 kilo ohm, 10 kilo ohm de 5 bandas, de 5 bandas, con una potencia de 0,25 watts. Los colores de esta resistencia son marrón, negro, negro, rojo, marrón. Entonces, vuelvo a repetir, marrón, negro, negro, rojo, marrón. Voy a utilizar también estos condensadores electrolíticos. Utilizaré dos de 25 volt y 100 microfaradios. Los correspondientes transistores tip 41C. Quizá aquí se alcanza a apreciar también. Bueno, básicamente estos tip 41C, el terminal, tomando en consideración su código, su nomenclatura, el terminal del lado izquierdo corresponderá a la base, el del centro el colector y el de la esquina derecha al emisor. Recuerda que esto tú puedes buscar su nomenclatura vía datasheet, por ejemplo, o bien puedes reconocer cada terminal según corresponda. Ahí te invito, si no has visto el video de cómo reconocer un transistor NPN o PNP, te invito al canal a revisarlo. Voy a utilizar también este circuito, dos dedos LED, uno amarillo, uno rojo, y utilizaré cables jumper de diversos colores. Entonces la idea es ir construyendo este oscilador y vamos a ir viendo el efecto que produce al momento de hacerlo funcionar.
Acá la idea, más que nada, antes de empezar a armar el circuito, es que seas ordenado en el sentido de cómo lo vas a plasmar acá en la tabla protobar. Para eso, muchas tablas protobar vienen con estas franjas indicando polaridades, por decirlo así. En este caso dice positivo o negativo y sale el resto de los orificios de la tabla. Sin embargo, recuerda que eres tú, una vez que construyes los circuitos, eres tú que prácticamente le da la polaridad a cada orificio que en cuestión yo quiera conectar. Sin embargo, ayudándome de lo mismo que te arroja acá, voy a conectar y mantener el orden del diagrama que tengo en el fondo. Voy a tener en la esquina superior todo el lado que son positivos, en la parte inferior todo el punto que son negativos. Es importante que estas líneas que tú tienes en la parte superior de la protobar están totalmente unidas de forma horizontal. Lo que es el lado positivo hacia el lado y el lado negativo hacia el lado, pero no entre ellas. ¿Sí? Eso es importante que lo tengas claro. Así que basado en esa lógica, ese es el orden que nosotros le vamos a dar en el momento que tú tengas que ir conectando cada componente. Entonces, voy a empezar desde el diodo LED que aparece acá en el esquemático, indicándome que en el lado positivo de la fuente de alimentación va a ir el ánodo del diodo. Para este caso voy a utilizar este diodo LED rojo. Ahí está. Ahí están sus correspondientes terminales. Ahí va a estar el lado positivo, terminal más largo, lado negativo, terminal más corto. También anteriormente en otros videos se explica cómo lo pueden medir y reconocer cada terminal según corresponda. Ahí te invito a que puedas ver el contenido y me puedas ir entendiendo. Más que nada para dar prioridad a la construcción. Entonces, voy a priorizar. Voy a priorizar la construcción justamente buena por medio de este positivo. Por medio de este diodo LED, perdón. Y voy a conectarme de la siguiente manera. Conecto el positivo del diodo en la línea superior de la protobar y el lado negativo en cualquier línea que sigue acá en nuestro circuito. O sea, y acá yo inmediatamente tengo el lado positivo y el lado negativo. ¿Por qué me conecté en el lado positivo en este punto del diodo LED? Porque recuerda que toda esa línea está interconectada y mi idea es después conectar lo que hace mención a R3, a R4 y al siguiente diodo que va a ser el color amarillo. Pero ¿cómo voy a ir abarcando esto? Bueno, voy a ir ordenando todos estos componentes hacia el lado. Me dice que R3 corresponderá a una resistencia de 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Entonces voy a utilizar esta resistencia de 5 bandas que dije anteriormente que tiene un valor nominal de 10 kilo ohm.
Me voy a interconectar en cualquier punto, dejando algún espacio acá. Importante. Recuerda, cuando tú conectes las resistencias no tienes polaridad alguna. De hecho, voy a utilizar la máxima extensión de la protobar dentro de lo que me permite este componente. Voy a estirar un poco más. Está conectado. Y acá se conecta el otro terminal. Ya, ahí está. Conectar un poco más idóneo este terminal. Mira que bastante delgado su extremo. Ahora sí, es un poco más ordenado. Entonces, ahí tengo el positivo del diodo. Tengo un extremo de R3 que vale 10 kilo ohm. Y voy a R4, que R4 también vale 10 kilo ohm. Y lo voy a poner más o menos en esta misma línea. R4 también una resistencia de 10 kilo ohm. Sí, la voy a agregar más o menos en esta línea. Entonces acá tendría la otra resistencia de 10K. La otra resistencia de 10 kilo. Voy a volver a sacar un poco. Como son terminales tremendamente largos. Ahí sí. Para asegurarme que haga buen contacto. Entonces ya tengo la R4 conectada. Y ahora me queda el diodo LED. Viene el lado positivo del diodo LED. O sea, tengo su ánodo en este punto. Termina más largo. Y me voy a conectar a este punto. Entonces me tengo que corroborar. Recuerda que en un diodo tenemos ese corte que corresponderá al negativo. Me cercioro que estos estén bien, porque si me equivoco, básicamente no va a encender cuando los haga funcionar. Entonces tengo la primera línea positiva ya conectada a través de estos cuatro componentes. Vuelvo al diodo de color rojo y voy a abarcar a R1.
lo cual R1 va a corresponder a una resistencia de 220 ohms. Entonces, conecto R1 en esa línea y voy a forzar la resistencia al otro lado. Y lo voy a dejar así. Ahí tengo conectado R1. Y de hecho, bueno, aquí R1 voy a estirar un poco más. Más o menos para que me pueda quedar ordenado. Entonces ahí tengo R1. Y acá me va a decir que hay un puente eléctrico entre el condensador entre el condensador entre el condensador que tengo acá, según el esquemático. Tengo el lado positivo, el lado del ánodo del condensador conectado a R1 y por el lado negativo conectado a R3. Tengo en ese punto. Donde conecto acá, recuerda que el lado positivo de un diodo, perdón, de un condensador, en la zona que no tiene ninguna franja. Además, por el largo u extremo de este, también puedo conectar o reconocer, perdón, el terminal positivo. Y este terminal que está acá es el lado negativo. Entonces, tomo el terminal y para mejorar las sujeciones del componente, intentaré acá utilizar un orificio en común con las resistencias. Conecto el lado positivo, fíjate. Y acá voy a conectar el lado negativo. Y ahí tengo esta parte. Tengo el lado positivo conectado y el lado negativo por el otro lado conectado a la resistencia. Ahora voy a conectar el otro extremo. Y me dice que R2 claramente, R2 también vale 220 ohms. Vamos a conectar inmediatamente este terminal. Conecto la resistencia aquí. Y mantengo eso. Y te puedes ver, mantengo la línea y paso hacia este otro extremo. Ya tengo la otra resistencia de 220 ohms conectada acá. Ahora puedo tomar el condensador que está en este punto, y hacer el puente eléctrico entre R2 y R4. Tomando en consideración que acá está el lado positivo y ya está el lado negativo. Entonces tengo el lado positivo en esta zona y el lado negativo en este otro lado. Estiro las terminales y hago lo mismo. Intento compartir los mismos terminales que tiene las resistencias. Acá, por ejemplo, me queda un poco más corto, así que saco la terminal de la resistencia de R4
y la conecte de esa manera. Entonces prácticamente estoy haciendo un calco a lo que me especifica acá el circuito. Y ahora me queda conectar los transistores. Entonces voy a conectar acá el transistor y vamos a recordar los terminales. Acá yo tengo el colector, el 2 es el colector, el 3 es el emisor y el 1 es la base. ¿Sí? Y recuerda que acá, según lo que te comenté anteriormente, en estos transistores tip 41C voy a tener la base en este punto, colector acá al medio y emisor en el lado derecho. Entonces si yo tomo en consideración que del condensador a el transistor, al colector, tiene que ingresar de este punto a la zona central de mi transistor para hacer la conexión en el colector. Por ende yo voy a tomar así mi transistor y lo conecto de la siguiente manera. Antes de encajarlo para que tú vayas viendo acá. Recuerda que el colector en este transistor es el terminal del centro. Sin abrir sus terminales, lo encajo de la siguiente manera. Y te puedes dar cuenta, tanto R1 y el positivo de mi condensador están entrando por la zona central de este transistor que corresponde al colector. Corresponde al colector, según el esquemático. Ahora, el otro terminal que me va a importar, que es la base. Bueno, antes de conectar la base voy a colocar al T inmediatamente el otro transistor, que en este caso en el esquemático le llama Q2. Entonces tomo el transistor y hago exactamente lo mismo. Me dice que en Q2 el colector se une con el condensador C2 y la resistencia R2. Así que el colector de este transistor, que es el mismo que estaba utilizando anteriormente, es el terminal del centro. Así que conecto de esa siguiente manera. Ahí está, para que lo puedas ver. Perdón, ahí. Encajo. Ahí para que lo veas. Terminal del centro en la unión del condensador C2 y la resistencia R2. Entonces una vez que ya lo tengo listo, empujo un poco y queda conectado. Queda conectado. Y a continuación me va a decir que Q1, que es este transistor que tengo acá, se va a unir mediante su base, que en este caso la base es el del lado izquierdo, mirando su código TIP41C. Su base se tiene que conectar hasta el condensador C2. O sea, de su base se tiene que conectar hasta C2 que tengo en este punto. Así que voy a utilizar acá un cable. Quizás no tenga el largo adecuado. Sin embargo, no importa. Bueno, acá por la espalda del transistor y conectándome a su base, voy a llegar al otro extremo, tal como me indica el dibujo. De ese punto hasta hacia acá. Entonces, nuevamente, voy a intentar
compartir el mismo orificio. Si no se puede, en este caso está muy apretado, lo mantengo acá en el orificio, en la misma línea de los condensadores, del condensador con la resistencia R4, mantengo la misma línea de conexión ahí. Ahí está. Entonces estoy cumpliendo, voy cumpliendo con esa línea ahora. Ya está lista. La base del Q1 está conectado con el lado negativo que corresponde al condensador C2. Ahora lo que me queda también es hacer lo contrario acá en este caso. La base de mi transistor Q2 debo conectarlo al lado negativo del condensador C1. Entonces, utilizando otra tonalidad, en este caso blanco, ya sé que la base es ese terminal que tengo acá. Este es el terminal de base. Que está ahí, fíjate que está totalmente al descubierto. Y quizá acá me va a molestar un poco para utilizarlo, porque tengo el terminal del condensador. Si intentara agregarlo aquí, estaría muy cerca del condensador, así que intentaré no conectarlo aquí para evitar algún problema. A ver si me permite, quizás lo deja hacer. Lo deja hacer, sin embargo, lo voy a dejar un poco más atrás. Manteniendo la misma línea, que acá está mi base del transistor, llamado Q2 según el esquemático. Me voy a conectar desde ese punto hacia el otro condensador. Fíjate que voy a mantener la misma línea de conexión. Ahí va la línea y me voy a conectar, por ejemplo, en este caso aquí. Y acá me dirijo al otro extremo. Ahí está la conexión. Entonces, ¿qué línea fue lo que acabo de hacer? De Q2, el cable blanco, lo arrojé al lado negativo del condensador C1. Entonces ya me está quedando así. Fíjate que voy siguiendo al pie de la letra del esquemático. Ahora básicamente me está quedando conectar los emisores de cada transistor al lado negativo. Entonces voy a tomar este cable de color blanco y voy a buscar dónde sacar del emisor de mi transistor la línea S negativo. Entonces voy a intentar hacer lo mismo. Del terminal que tengo acá, voy a ir unos cuadrantes más hacia atrás y me conectaré a ese lado. ¿Por qué en este lado? Porque acá, apoyándome de lo mismo que arroja que tiene en la protobar, me dice que dé prioridad al negativo en este caso. Entonces, para ser ordenado, ese es mi terminal de emisor. Ese es el terminal de emisor. Me voy a conectar, por ejemplo, aquí.
Ahí tengo el terminal de emisor. Fíjate cómo está conectado en la misma línea. Y de aquí lo paso hacia el lado negativo. Este es el lado negativo. Y ahora procedo a hacer el mismo procedimiento con el transistor que tengo acá. Ahí está el emisor. Y hago lo mismo. Como me queda ese terminal un poco más libre hacia acá, puedo ocupar cualquier cuadrante que esté aquí. Así que ahí voy a considerar agregarlo. Entonces ahí está construido el circuito. Ahora, ¿qué me falta hacer? Con un cable de color negro me voy a conectar. Puede ser acá, puede ser acá, no hay ningún problema. Y este extremo lo voy a conectar a la fuente de alimentación. Y haré lo mismo con el terminal positivo, también un cable de color rojo en este caso, y me voy a conectar en el otro extremo de la protobar con tal de poder probar esto. Si quedara un poco más suelto, sobre todo estos terminales, puedo acercar y afirmarme con alguno de los componentes que están acá con tal de darle un poco más de rigidez. Muchas veces utilizar muchos cables se ocurre que las conexiones no queden tan firmes y por ende no te funcione totalmente. Entonces, una vez que ya tengo esto conectado, la idea es tomar la fuente de alimentación y se va a ajustar aproximadamente a 10 volts. Entonces, con estos 10 volts voy a conectar el circuito y voy a probar. Conecto el lado positivo y conecto el lado negativo. Y ahí puedo ver cómo está funcionando el circuito oscilador. Si te diste cuenta, fui tomando el diagrama eléctrico que te estaba mostrando y fui plasmando exactamente lo mismo en la protobar. Lo importante acá es que entiendas las polaridades de cada componente electrónico, tanto de los condensadores, de los diodos, de los transistores. Resistencia obviamente no tienen polaridad. Sin embargo, es importante que las puedas conectar bien y así no tienes problema en dicha funcionalidad. Entonces, de esta manera te he explicado cómo se puede armar un oscilador sencillo por medio de dos transistores, dos condensadores, dos diodos LED. Bueno, espero que te haya podido quedar claro cómo plasmar los componentes acá en la protobar. Y ahora solo te queda practicar a ti
y posterior ejecutar mediciones que son relevantes. Por ejemplo, acá puedo medir las corrientes que van desde el colector, por la zona del colector de los transistores, la corriente de base de cada uno de ellos también. Puedo medir las caídas de tensión en las resistencias, tal cual también en los diodos que tengo acá. Incluso con un osciloscopio podría notar los tiempos de encendido y apagado que tiene cada uno de estos diodos LED. Por ende, puedes ejecutar muchísimas comprobaciones con este tipo de circuitos. Así que nada, bueno, ahora te queda practicar y espero que hayas podido entender cómo se arma este tipo de circuito. Nos vemos en un próximo video. Adiós.